Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Aquí estamos en una nueva edición, un nuevo episodio de Un Poquito Tarde, esta vez se va a hacer. Comenzando, bueno, a ver, un nuevo stream. Un poquito tarde, 11:20 de la noche, pero ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y nos demoramos un tiempo porque, bueno, cosas que pasan, ¿no? Uno tiene otras obligaciones. Pero lo interesante del stream de hoy es esto que ya ven en pantalla y un poco lo que contaba por Instagram hace un ratito en las historias. Lo que tiene que ver con las 5W y lo que es la historia de Rocky, o por lo menos cómo contar la historia de Rocky a partir de estas 5Ws que son un recurso en la comunicación para contar historias. Vamos a ir un poquito desmenuzando qué son las 5Ws y cómo se conecta esto con Rocky. Tomen Rocky como un ejemplo porque es una saga que a mí me gusta mucho, porque tiene mucho material para esto justamente, pero además porque identifiqué una serie de escenas que grafican muy bien cada uno de estos ejemplos. Se pueden tomar otras escenas también para contar la misma historia de Rocky. Lo que pasa es que tiene cada escena una identificación con cada uno de estos momentos de las 5W y a partir de allí podemos empezar a contar la historia de Rocky pasando por Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, saltamos Rocky 5, pasamos por alto Rocky 5, porque la verdad creo que es la peor de todas. Y vamos a Rocky 6. Las 5 Ws. ¿Qué son las 5 Ws? 5 Ws porque están en inglés. 5 Ws porque están en inglés. En castellano obviamente que no son Ws, tienen otra inicial. Es un poco tarde, así que ténganme paciencia. 5 Ws que tienen que ver con el who, el what, el when, el where y el why, ¿no? En inglés, 5 Ws, que en castellano es quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Entonces, en general, el quién apunta a entender a la persona, ¿no? A qué persona estamos haciendo referencia. El what, que es el qué, apunta a la cosa, a qué cosa estamos haciendo referencia, qué es lo que predomina. El when, que es el cuándo, tiene que ver con el tiempo, un momento en particular, una situación que se da en un momento en particular. Eso es clave para el desarrollo de la historia. El where, que es el dónde, es el lugar, un lugar donde se está dando esa situación, o el lugar donde se está dando esa situación. Y después el why, el por qué. ¿Cuál es la razón detrás de todo eso que se está dando? A ver, ¿por qué esto? En el periodismo se utiliza mucho, por ejemplo, para contar o construir una noticia, o por ejemplo un acontecimiento, ¿no? ¿Quién está involucrado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió el hecho? Y por qué pasó lo que pasó, que es lo que generalmente en el periodismo se intenta explicar o analizar. Pero también sirve para contar historias, ¿no? De pronto en una historia, ¿quién es el protagonista? ¿Qué sucede con el protagonista? ¿Cuándo sucede aquello que sucede con el protagonista? ¿Dónde está situada la historia? Y en última instancia, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿O por qué termina resultando? ¿O por qué se da ese desenlace? Tiene muchas aplicaciones en lo que es la comunicación, pero yo diría que es uno de los recursos básicos para poder armar una buena historia o para poder construir un buen relato o en su defecto o lo que tiene que ver con el periodismo, construir una noticia. Tema para otro stream, el tema de la construcción de la noticia. Pero en el caso de Rocky tiene
tiene muchísimas escenas en las que uno puede identificar estos momentos. Hay más momentos en las 5W y después se agregan otros, otras iniciales. Pero bueno, estos 5 me parece que son los más importantes o predominantes a la hora de armar una historia. Y en Rocky yo identifiqué 5 escenas. En Rocky 1 una escena, en Rocky 2 otra, en Rocky 3 otra, en Rocky 4 otra y en Rocky 6 otra, que tiene que ver con cada uno de estos momentos. Hay otras escenas que también se pueden identificar con cada uno de estos momentos. Uno puede elegir la que más le guste si se quiere, pero yo traté de elegir las que van construyendo la historia en la que se va desarrollando la saga, en la que le va dando carácter al personaje, en la que va también forjando al personaje y en última instancia en la que termina dándole sentido máximo al personaje, que es Rocky. Hay muchos momentos que se van a quedar afuera, pero los invito a que comenten con los momentos que ustedes creen o las escenas que ustedes creen que también podrían aplicar al who, what, when, where y why. Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. La primera escena tiene que ver con el quién, básicamente, y yo elegí la escena de la película Rocky, la 1, si no me equivoco, de 1976, que es cuando Apollo Creed elige a Rocky como su oponente. Básicamente porque aquí es donde conocemos a Rocky, o empezamos a conocer al personaje de Rocky de verdad. Apollo empieza a revisar una lista de candidatos y decide darle oportunidad a un desconocido para marketinear de alguna manera su película. Su pelea. A Apolo lo muestran como un boxeador que está muy interesado en el negocio del boxeo. Entonces él intenta, generar un interés en esta pelea, dándole la oportunidad a un desconocido que termina siendo Rocky y después le abre la puerta a Rocky para hacer lo que fue. Vamos a ver la primera escena y la contamos un poquito en base a lo que tiene que ver con el who, el quién, la persona en cuestión. ¿Más café, señor Creed? No, gracias, Shirley. ¿Qué opinas de Billy Snow? Sucio. ¿Qué tal Big Shock Smith? ¿Sí? No, ya está muy viejo. Hey, Bobby Yoda es buen chico. No, ni siquiera me gusta su nombre. Yosak es un buen prospecto. Exactamente es lo que buscas, Apolo. Esto es lo que buscaba. El cemental italiano. ¿Rocky Balboa? No lo conozco. Escucha el nombre, amigo. El cemental italiano. A la prensa le gustará. ¿Quién descubrió América? Un italiano, ¿verdad? ¿Qué mejor que pelear con uno de sus descendientes? Es garra zurda. No me gustan los zurdos. Creo que no te conviene. No importa. Caerá en el tercero. Apollo Creed vence al cemental italiano. Suena como una película de monstruos. ¿Más café? Bueno, a ver, lo primero de la escena que a mí me llama la atención como para enmarcarla dentro del who, ¿no? Quién, este primer valor, concepto o instancia de la 5W, es porque Apolo empieza a buscar su oponente en un libro donde parece ser un catálogo de boxeadores disponibles para proponerles un negocio en la pelea. En segunda instancia porque el entrenador de Apolo ya está como vislumbrando todo lo que va a pasar después. Dice, es garra zurda, no me gusta. Ya le advierte a Apolo de alguna manera todo lo que va a suceder después. Y Apolo piensa en el nombre, el cemental italiano. O sea, a partir de ese apodo de Rocky, él ya se imagina toda la estrategia de marketing y la tierra de las oportunidades y la descendencia, el descubrimiento de América y un montón de cuestiones que giran en su cabeza que tienen que ver más con cómo vender la pelea y cómo hacer plata con esa pelea antes que quién es la persona con la que va a pelear y si verdaderamente la conoce o
hasta qué punto puede llegar a hacerle daño o proponerle una pelea del mismo nivel a Apolo. Y esta es la piedra fundacional. Este es uno de los momentos de la piedra fundacional de la identidad de Rocky. Subestimado, un don nadie, una persona de pocos recursos que termina enfrentándose en una oportunidad única contra el campeón mundial y bueno, en Rocky 1 Rocky termina perdiendo, pero le propone una pelea de igual a igual y en algún punto Apolo se siente humillado, en definitiva, porque siente que ganó, pero no ganó como debería haber ganado y muchos dudan del triunfo de Apolo, que termina peleando con un don nadie y ese don nadie le genera un montón de problemas. Pero la escena en cuestión nos abre las puertas para conocer o empezar a conocer un personaje que va a terminar siendo Rocky, y que en ese momento nadie se imaginaba hasta dónde podía llegar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente escena, que es la escena de Rocky 2, o sea, el mataburros, que tiene que ver con el qué, ¿no? El qué define la situación o el momento de esta escena de Rocky 2. Es una rueda de prensa donde Apolo anuncia la revancha y la pelea se promociona como la revancha de la pelea anterior, en la que Apolo gana, pero gana con lo justo. Entonces acá lo importante es la revancha. Esa situación es la que va de alguna manera a darle continuidad a la historia de Rocky, que empieza a gestarse con esta rivalidad con Apolo. Acá lo que se comunica en esta escena, o lo que tiene que ver en esta escena, es el qué. O sea, qué es lo que pasa, cuál es la cosa, la revancha. Esa necesidad que Apolo tiene de revalidar aquella victoria sufrida frente a Rocky para justificar y decir, ahora le voy a ganar en serio, ahora van a ver, antes me tomé la pelea medio así nomás, ahora me la voy a tomar en serio y van a ver cómo le voy a ganar a Rocky. Entonces él hace toda esta puesta en escena para anunciar esa revancha, que después le va a terminar saliendo el tiro por la culata. ¿Dónde será el nuevo encuentro? Esta pelea será en el Spectrum de Filadelfia, porque quiero que la ciudad de ese hombre la vea. Quiero que todo Filadelfia, quiero que toda América, quiero que todo el mundo me vea destruir a este hombre en 2 cortos rounds. Porque después de esta pelea va a tener que donar lo que quede de su cuerpo a la ciencia, pero no será mucho, eso se los garantizo. Rocky, ¿qué opinas de que la pelea tenga lugar en el Spectrum? Eso me dará mucho gusto. ¿Por qué? Porque está a 10 minutos de mi casa. Apolo, mucha gente dice que perdiste la primera pelea víctima de la maldición de la zurda. ¿Boxear con un zurdo te desorientó? Por supuesto que no. La última vez no tomé muy en serio la pelea y este hombre tuvo mucha suerte. Pero esta vez todos ustedes verán al verdadero Apollo Creed. Todo el mundo va a ver al verdadero Apollo Creed, rápido como un rayo y difícil de atrapar. Nada de juegos, nada de bromas, todo será serio. ¡Ah, qué bien! Oye, Rocky, ¿crees que esta vez le podrás ganar a Apolo? No lo sé, parece que está muy enojado. Pero Mickey y yo haremos todo lo posible. Lo posible por vencerlo. ¿Quién es ese hombre, Al Capone? Te haré sufrir. Escuchen, no les simpatizo a mucha gente y no importa. Pero cuando llegue noviembre, Apollo Creed les dará lo último en espectáculos de gala. El día de gracias frente a la gente de la ciudad de este hombre. Voy a deshacerme de él como de una mala costumbre. Rocky, por la pelea recibirás una cantidad considerable. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Sí, ¿qué vas a hacer? Pues lo primero que haré será pagar la renta. Y luego, pues, hice una lista camino acá cuando pensaba en lo que haría. Me gustaría comprar un par de sombreros, una motocicleta y un par de litros de perfume para Adrián. Le gusta oler bien. Ah, y algunos juguetes de los Muppets. Abelardo, de los Muppets. Y esa rana, ¿cómo se llama? No sé. Estaba en otra, Rocky. René. Miren la cara de Pensé que Apolo, tal todo vez una serio. estatua para la iglesia y una máquina para Y hacer Rocky helado para ti, relajado. porque te gusta, ¿verdad? Hablando de qué va a hacer con la plata. Rocky, ¿no tienes nada despectivo que decir del campeón? Despectivo. Sí, es grande. Una payasada para la cámara, Apolo. ¿Acaso crees tú que este es un circo? En noviembre te mataré. ¿Ven? Está muy molesto. No te preocupes.
Está muy molesto, dice Rocky, y Mickey le dice no te preocupes. Pero fíjense el final, donde un periodista le dice a Apolo una payasada para la cámara, porque Apolo era un boxeador. Stallone se inspira en Muhammad Ali, en el personaje de Apolo, un tipo verborrágico, provocador, un showman. Por eso el periodista le dice una payasada para la cámara, pero él se está tomando tan en serio esta revancha como una situación crítica para su carrera. Ya no es solamente una pelea para generar plata, dinero y hacer un negocio, sino que es una pelea para revalidar su identidad como campeón mundial. Por eso él se lo toma siempre muy en serio en las declaraciones y les advierte que va a dar una clase de boxeo y que no es una payasada y que, la pelea anterior no tuvo nada que ver con que Rocky era zurdo y que le complicó por eso. Él dice que no se la tomó tan en serio, o hace entender eso. Pero Rocky tiene otro punto de vista, nada que ver. Para él en realidad es como la chapa. Está pensando en la plata que va a hacer con esta revancha que le va a dar a Apolo, qué se va a comprar. Como que no le importa si gana o pierde, o por lo menos no está en su cabeza eso de poder ganarle. Pero bueno, a partir de la revancha se termina dando la victoria de Rocky y lo que lo catapulta a partir de esa segunda pelea con Apolo a ser campeón del mundo, un tipo que venía de los barrios más humildes. A partir de ahí empieza la carrera de Rocky. Por eso quería elegir este momento como el qué, el what. Bueno, vamos al when. El when, acá vamos a seguir manejando el mataburros, tiene que ver con ya Rocky 3, que ya película realizada con Mr. T como su máximo rival. Y acá elijo una frase que le va a decir a Apolo, que tiene que ver con el desenlace de la película posteriormente y que va también a dar lugar a el tema de Survivor, de Eye of the Tiger, que termina siendo icónico. Posteriormente esa canción, da para otro stream, pero una canción que surge para esta película, que creo que Stallone termina escuchando medio en un cassette de casualidad. Termina siendo una canción icónica para la época y que hoy, al día de hoy, escuchás Eye of the Tiger y no podés dejar de pensar en Rocky, pero todo esto tiene que ver con un momento que se relaciona con el cuándo. En el momento en el que Rocky está golpeado en su carrera, en su autoestima, confundido, cuando quiere largar todo porque Clubber Lang lo desafía y le gana la primera pelea, que Rocky no se la toma en serio, que entrena muy livianito, donde después se da el fallecimiento de Mickey en la previa de la pelea. Mickey ya venía acusando dolores en el pecho y tiene que ver con su corazón. Entonces, Rocky no solamente pierde la pelea con Clubber Lang, que le da una paliza bárbara, sino que pierde a su entrenador y amigo, pierde su confianza, comienza a tener miedo, siente los golpes. Ya no es esa persona que no tenía miedo porque no tiene nada que perder. Ahora sí siente que tiene cosas que perder, por ejemplo, su esposa Adrian y sus cosas, su vida, ¿no? Que ya tiene una vida hecha. Entonces, en ese momento donde él está confundido y quiere largar todo, aparece Apolo, su alter ego o su contrapunto, para proponerle entrenarlo, para hacer una propuesta, para devolverle ese ojo de tigre que en algún momento Rocky tuvo y que había perdido, según Apolo. En ese cuándo es en el que yo me quedo y elijo esta escena, porque tiene que ver con el renacimiento, resurgimiento de Rocky, que va a terminar desembocando en la segunda pelea con Clubber Lang y su triunfo, porque Apolo lo entrena y le devuelve esa
ese ojo de tigre. Acá voy a sacar la música para que se aprecie bien esto. El momento, ¿no? Rocky vuelve al gimnasio, solo, a la noche. Tiene la cara notablemente herida y la bronca, No ¿no? es la forma de hacerlo. Me parece a ¿Quién Apolo. es? ¿Por qué no golpeas directo, con fuerza? ¿Apolo? Así es. Te esperé en tu casa y tu esposa me dijo que tal vez estarías aquí. ¿Y qué quieres? Negocios. Negocios, le dice Apolo, siempre Si pensando los en la diarios guita. supieran que estuvimos hablando aquí, Pero en pensarían realidad que quería otra estamos cosa, locos. Apolo. Quería volver él también. Porque soy el mejor y necesitas que alguien te enseñe algo diferente. ¿Por qué? Para ser honesto, no creo que puedas hacerlo sin mí, Rocky. Aún no me has dado la respuesta, Apolo. ¿Cuál es la verdadera razón? Rocky, hay silencio. Cuando te retiras hay silencio. Cuenta lo Somos que él jóvenes sufre. para retirarnos. Además, con un buen toque, puedo promover esto para convertirlo en algo que será historia. El cielo sabe que no me importa involucrarme con los grandes números. No quiero volver a eso. La frase de Apolo, el cielo No quiero sabe. nunca más. Amigo mío, cuando me venciste, quedé lastimado. No quería saber de nada, Acá ni de viene, acá nadie, viene, ni acá de viene, mis acá viene. hijos. Todos sabemos que eso nos duele. Y tratamos de vivir con eso, aunque por dentro no lo aceptemos. Así que hazte justicia o vas a lamentarlo. Teníamos el título más grande de todo el mundo, mi amigo. Mi amigo es un genio, Apolo. Perdiste la pelea por las peores razones. Perdiste tu filo. La muerte De de Mickey. acuerdo. Sé que tu entrenador murió y te dejó un profundo dolor. Pero lo cierto es que no tenías hambre. Cuando tú y yo peleamos, Acá. tenías ojos de tigre, tenías filo. Filo. Y ahora tienes que volver. Y la forma de volver es volver al principio, ¿me comprendes? Tal vez podríamos volver juntos. Ahí Apolo se suma. Él también tiene esa Ojos de tigre, necesidad. amigo. Ojos de tigre. ¿Para qué has venido aquí? Tengo un plan. Volver, amigo. Despertaste mi curiosidad. La mía también, Rocky. Bueno, y ahí Rocky es como que termina entrando en esta propuesta que le abre Apolo. Y a Rocky lo seduce porque de alguna manera no se siente solo. Se siente acompañado por una persona que sabe que vivió lo mismo que él, que tiene un vacío como el que él siente ahora y que lo puede ayudar a volver a ser aquella persona que fue. A partir de acá comienza la relación de amistad también entre Rocky y Apolo, una relación de amistad fuerte. Y Rocky además mejora como boxeador porque él hasta este momento era un boxeador tosco, fuerte, duro, que se bancaba todas las piñas y que te metía 2 o 3 manos y te dormía. Pero Apolo le va a enseñar a boxear de verdad. Le enseña a moverse en el ring, a ser ágil, a tener velocidad. Le enseña también a cómo pegar. Creo que en algún momento dice que le termina enseñando a cómo boxean los boxeadores negros a un boxeador blanco. Lo termina de formar como boxeador. Empezó con Mickey y termina con Apolo, que es posteriormente lo que le va a servir también para cuando tiene que pelear con Iván Drago. Ya vamos a ir a aquel momento, pero Apolo es todo eso. Al principio del entrenamiento no empieza bien porque Rocky parece ser una persona dormida, tiene miedo, no se despierta ese ojo de tigre. Y bueno, finalmente sí, termina pasando y bueno, termina ganando la Cloverland.
El final de Rocky 3. Yo creo que Rocky 3 es... hasta que salió la 4 era la mejor. Igual le compite mucho la 4, Rocky 3. Es muy buena película, el final es excelente. Rocky 4 tiene mucho de épica y un montón de cuestiones inverosímiles, pero que la hacen aún mejor solamente por eso. Pero esta es muy buena la película, y aparte todo lo que tiene, ¿no? El fallecimiento del entrenador de Rocky, Mickey, el surgimiento de Apolo como nuevo entrenador y quien lo termina de formar como boxeador, cómo se reivindica Rocky con él mismo. Hay un montón de cuestiones que le hacen y con el final es una joya. Pero bueno, el momento que elijo, el when, el cuándo, tiene que ver con cuando Apolo le dice ojos de tigre, amigo, Eye of the Tiger. Y Eye of the Tiger es justamente eso que Rocky tiene que recuperar. Y que termina recuperando, ¿no? Cuando le termina de ganar a Clover Lang. Rocky 4 y el cuarto punto de esto que tiene que ver con las 5 Ws es el where. Y Rocky 4 y el where, por decantación, ya nos vamos a dar cuenta a dónde estamos yendo. Película de 1985, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría, muchas series de televisión. Yo me acuerdo de Alf, que también tocaba el tema de la Guerra Fría y el enfrentamiento del comunismo y el capitalismo, y de la URSS, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y entonces aparece en Rocky 4 la figura de Iván Drago, ¿no? El atleta perfecto, tipo gigante, rubio, ojos azules, con una fuerza inimaginable. Bueno, genera casi da la muerte de Apollo Creed en el ring, porque Apolo boxea con Iván Drago porque él quiere de vuelta a boxear y ve a Drago como una posibilidad para también generar plata. Hay un paralelismo para mí acá entre la pelea contra Iván Drago y la pelea contra Rocky, la 1, donde él ve a un boxeador que dicen que me parece que es, no me acuerdo si está en la órbita de lo que es, no los olímpicos, pero algo de ese estilo, y él es como que siente tocado el orgullo de todo esto que tiene que ver de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y además él quiere volver porque siente esa sed de querer volver a pelear, y le pasa algo parecido a lo que sucede con Rocky, que termina buscando, entre comillas, un boxeador un poco conocido, medio novato, pero se encuentra con un tipo, primero Apolo más grande. De hecho en la película Rocky 4 hay una reunión entre Rocky y Apolo, y Rocky le dice, pero ¿para qué vas a volver? Ya estamos grandes. Y él le dice, bueno, pero yo todavía tengo hasta sed, somos guerreros, bla bla bla. Y se encuentra con un Iván Drago que no es el Rocky de la 1. Bueno, para hacerlo más épico y más dramático, Iván Drago lo termina matando en el ring a Apolo. Y esto es un mensaje para Rocky, que termina buscando esta pelea con Iván Drago, porque los rusos la buscan también, porque quieren pelear con el verdadero campeón, que es Rocky. Pero Rocky también quiere pelear con Drago, no para ganarle a Drago, sino para vengar a su amigo. Y en el medio está toda la batalla de la Guerra Fría, ¿no? ¿Y por qué el dónde? Porque la primera pelea se hace en Estados Unidos, y la delegación rusa protesta contra el público yanqui, contra los periodistas en un momento de la rueda de prensa, que dice que los atacaron, los ningunearon, los trataron muy mal en Estados Unidos. Entonces, claro, Rocky elige pelear en Moscú. Y no solamente la pelea, el tipo entrena en Moscú, entrena en una montaña cagado de frío, lleno de nieve. En un momento hay dos rusos que lo siguen a todos lados a Rocky. El tipo empieza a correr en la calle y se va para un lado para el otro, y el auto de los rusos se despista y bueno, es un poco esto de la rebeldía y de la autonomía que tiene Rocky, y también el sentimiento ese de libertad que propone los Estados Unidos frente a la opresión, la vigilancia de la Rusia soviética.
Pero bueno, después también está el entrenamiento en la naturaleza, el entrenamiento por sí solo, el entrenamiento bien entendido, contra la preparación del ruso, que en un momento te muestran que le inyectan anabólicos. Lo convierten en una máquina el tipo, pero bueno, se entrena todo con la tecnología rusa. Que ahí hay un poco de contrapunto, porque a Rusia lo pintan como el país súper tecnológico y de última generación, y Estados Unidos, en todo caso Rocky entrenando en la naturaleza y en una casucha, los tipos muertos de frío. Así que ahí hay como una ruptura un poco también, porque supuestamente uno pensaría que Estados Unidos se quiere mostrar como superior también en ese lugar. Pero bueno, en última instancia la pelea termina desembocando obviamente en el triunfo de Rocky y lo más épico del mundo, que todos los rusos aplauden a Rocky, victorian a Rocky y el propio Gorbachev se levanta y lo aplaude a Rocky. Increíble. Y la bandera de Estados Unidos, obviamente, envolviendo a Rocky, todo en medio de los rusos, y el mensaje final de Rocky, bueno, ¿no? Un poco como llevando un mensaje de paz también al mundo en esto de la Guerra Fría, pero Estados Unidos termina ganando. Más allá de todo esto, el dónde es el punto en cuestión aquí en Rocky 4 y es Moscú, el lugar, la Unión Soviética, un tema muy simbólico para la época de 1985. Vamos a la escena y seguimos. Rocky, una pregunta, por favor. Rocky, la decisión es final. Sí. Rocky, acá, por favor. ¿Es la primera vez que un campeón ha entregado su corona? Eso no lo sé. ¿No significa nada el título ya? Una vez terminado esto. Señor Rimsky, considerando importa el nada, poder Rocky. demoledor de Rocky, ¿aún piensa que será una pelea fácil? Sí, claro. Es cuestión de tamaño y de evolución, ¿verdad, caballeros? Drago es el atleta más perfectamente entrenado jamás. Este hombre no tiene la talla o la resistencia ni la genética para poder ganar. Es físicamente imposible que este hombrecillo gane. Esperen, porque ahí lo quiero parar, porque ahí también me hizo ruido en su momento cuando la vi varias veces la película, porque habla de genética, de evolución, y eso me remite más a mí a lo que era por ahí la Segunda Guerra Mundial y el nacionalsocialismo, ¿no? Y en algún punto no, claramente había un enfrentamiento ahí entre la Alemania de Hitler y Rusia. Así que no termino de entender bien por qué lo plantean de esa manera. A ver, está esto planteado desde el punto de vista yanqui, ¿no? Quizás lo quisieron meter, los yanquis son medios, ¿no? En ese sentido, perdón si se enoja alguna persona que resida o sea de nacionalidad norteamericana, pero digamos la verdad, a veces meten todo dentro de la misma bolsa y no es así. Pero acá hay un ruido para mí, o por lo menos así lo veo yo. A ver, a Drago lo quieren mostrar como el atleta superador, pero menciona tan explícitamente estos temas de evolución y de genética que uno dice, pará, pero ¿cómo? ¿Por qué? En fin. Es una mirada al futuro. La mirada al Campeón no se ha futuro. mencionado, pero ¿cuánto ganará por esta pelea? Ni un centavo. El tipo no va a ganar guita, al tipo no le importa el título mundial, al tipo no le interesa nada. El tipo quiere pelear con Drago y le quiere ganar para vengar a Apollo Creed. No se trata de dinero. ¿Se ha fijado fecha para el combate? El 25 de diciembre. ¿Por qué en Navidad? Eso me dijeron. El tipo no elige la fecha. 25 de diciembre para Estados Unidos es una de las fechas más importantes del mundo. Del mundo, del año, de la vida. Y acá te dan a entender como que los rusos pusieron esa fecha. ¿Dónde? En Rusia. ¿En dónde? Le preguntan. En Rusia, dice el tipo. La cara de Poli, miren. En Rusia. O sea, nadie sabía nada, excepto Rocky. ¿Estás loco? Rocky, ¿qué ocurre? ¿Por qué estuviste televisado? ¿Será en la Unión Soviética la pelea o en ningún lado? Pregunten a la esposa de Drago por qué teme. Diles. Temo por la vida de mi esposo. Temo por la vida de mi esposo, dice Brigitte Nielsen, si no me equivoco. Que es la esposa de Drago. Cuando Drago los mató a Apollo Creed a piñas arriba del ring. Y
Y acá la esposa dice, temo por la vida de mi esposo. Bueno, acá sigue. Lo amenazan con violencia en todas partes. Las periodistas, déjate hinchar. No somos políticos. Solo quiero proteger a mi esposo. Que se haga justicia. Lo llamaron asesino. Es un boxeador profesional, no un asesino. Ustedes piensan que son mejores que... Antes dice, no somos políticos. Y ahora empieza con, ustedes piensan que son mejores que nosotros. O sea, lo transforma en un tema político. nosotros. Ustedes piensan que este país es tan bueno y nosotros tan malos. O sea, lo volvió un tema político la chica. Cuando antes había dicho que no son políticos. Tienen ustedes la creencia que son tan justos y nosotros tan crueles. Pues son mentiras y propaganda para apoyar a este violento y ofensivo gobierno. Ya está, ahí se pudrió todo. O sea, acá está muy, muy en boga y expuesto el problema de la Guerra Fría. ¿Violentos? Nosotros no mantenemos a la gente entre muros y ametralladoras. ¿Quién es usted? ¿Que quién soy? Soy la mayoría que habla, bocón. Muy bien, así es, sí. Insúltenos, es el típico comportamiento en contra de los extranjeros, pero tal vez la simple derrota de este insignificante y mal llamado campeón sea un ejemplo perfecto de lo patéticamente débil que es su sociedad. ¡Vámonos! Bueno, ahí también está explícitamente explicada, valga la redundancia, la metáfora de la fortaleza de Drago, el gesto adusto de Drago con la mirada perdida de Rocky, casi miserable, y Rocky bajito, ritacón, y el otro largo, alto, musculoso. Rocky también, pero bueno, Drago es una bestia. Y bueno, ahí también hay un poco de el tema de la debilidad norteamericana frente a la fortaleza rusa. Pero más allá del... A ver. Bueno, ahí termina. Más allá de todo lo que va a venir después, el cuándo me parecía... el dónde me parecía importante acá, porque la decisión no pasa por Rocky, en realidad. A él le dicen, bueno, vos querés pelear con Drago, ahora las condiciones las ponemos nosotros. O sea, Apolo puso las condiciones en su momento, nosotros fuimos a Estados Unidos, nos comimos todo el show de Apolo, Drago saliendo de la plataforma, no entendía nada, le metió 3 piñas y lo mató. Ahora vas a venir vos a Rusia en Navidad, bajo nuestras condiciones, y te vas a comer el garrón de tener que pelear en nuestro país con toda la gente en contra. Bueno, Rocky acepta eso, le gana a Drago, se pone a la gente a su favor, Gorbachev lo aplaude, la bandera norteamericana en el centro del ring, el discurso de Rocky final, toda la épica que siempre envolvió a este personaje, se da en Rusia, en Moscú, y por eso el momento tiene que ver con el dónde, tan importante en Rocky 4. Y el último momento tiene que ver con el por qué, el why, ¿no? Que en alguna medida creo que es el más importante, o por lo menos lo que está detrás de todo el resto, ¿no? Porque es la razón de por qué sucede lo que sucede, lo que explica un poco todo lo que termina pasando. Y la escena es la que pertenece a la película Rocky VI del año 2006. Acá ya se fueron a la banquina, pero bueno, Rocky vuelve a pelear con Dixon, creo. Un boxeador negro, joven. Rocky, no sé qué figura que tiene ahí, pero no me acuerdo. Por esa no la vi tanto. Rocky VI no me gustó mucho. Pero bueno, el tema es que Rocky está en una audiencia de comisión de boxeo para que le permitan volver a pelear. Y bueno, ahora vamos a ver la escena, pero bueno, esto tiene que ver con aquello que llevas dentro, ¿no? Las cosas que haces por esa necesidad de demostrarte a vos mismo de lo que sos capaz. Y por ahí para terminar de cerrar un ciclo en tu vida sobre una situación, un aspecto en particular, ¿no? Que en definitiva eso mismo te permita demostrarte a vos mismo que sos capaz de hacerlo o seguir haciéndolo. O sea, es la motivación que hay detrás de todo eso, ¿no? El insight.
En algún punto se iría por ahí en publicidad. Bueno, vamos a la escena de Rocky 6 y después la charlamos. Señor Balboa, bienvenido. Como se representa a sí mismo, lo invitamos a hacer un comentario de apertura, si gusta. No, solo tengo curiosidad. Es todo. En ese caso, el reporte del consejero médico nos informa que a los exámenes a los que fue sometido los aprobó sin mayor problema. Y lo felicitamos por eso. Gracias. Sin embargo, esta comisión... O sea, el tipo aprueba los exámenes médicos. Médicamente, clínicamente, puede subirse al ring a pelear con Dixon. Con toda conciencia, no puede otorgarle su licencia. La comisión, sin embargo, no le otorga la licencia. Le dice, médicamente puedes ir a boxear, pero nosotros no te dejamos. Por lo tanto, negamos su solicitud. No hice lo que ustedes querían. Así. Típico del personaje de Rocky. Bien simple, llano, sin vueltas. A ver, ¿qué sería lo lógico? No hice lo que me pidieron. Hice todos los exámenes. Los médicos dicen que puedo boxear. Bueno, listo, puedo boxear. ¿Cuál es el problema? Entonces denme la licencia. No es tan simple, le dicen. Y él dice, bueno, denme la licencia. Como diciendo, bueno, está bien. No tiene mucha vuelta entonces. ¿Cuál es el problema? No es tan fácil. ¿Para qué los exámenes si no iban a darme la licencia? Esto siempre está en el personaje de Rocky. Quizás en las primeras películas no tanto. Es como que ahí está el germen. Después empieza a desarrollarse. Esto donde Rocky siempre aparece como un tipo por ahí básico, sin muchas luces, simple, chato, pero no es un tipo tonto, no es un tipo poco inteligente. Incluso en las peleas que él tiene, donde a veces parece que lo están moliendo a palos, y él tiene una estrategia que es cansar al rival. Si no me equivoco es con Clover Lang. Y el propio entrenador, creo que Apolo se da cuenta de eso y en un momento dice, bueno, dale, seguí haciéndolo. Y Rocky termina ganando la pelea así. Entonces acá también tiene ese giro donde parece que son respuestas de un tipo que es medio corto, pero después se da vuelta a la tortilla y lo que plantea él decide, che, tiene razón. Tenemos que respaldar nuestra decisión y negamos su solicitud de una licencia en este momento. Oiga, ¿no tengo derechos? ¿A qué derechos cree que se refiere? Derechos como en el papel oficial que escribieron en esta calle. Es la carta... A él le empieza a rebatir y acá es donde digo que el tipo te demuestra que no es un tonto. O sea, leyó toda la documentación, leyó todo lo que dicen los manifiestos o manuscritos o las reglas de usos y costumbres, si se quiere, también en cuanto a lo que tiene que ver con el boxeo. Y él empieza como a tirarles eso en la cara. O sea, ¿todo eso que pusieron ahí es palabrerío o es de verdad? De derechos. Sí, la carta de derechos. ¿No dice algo de pelear por lo que te hace feliz? Es la búsqueda de la felicidad. ¿Pero a qué se refiere? Me refiero a que busco algo y nadie parece feliz por eso. Señor, cuidamos sus intereses. Se lo agradezco, pero creo que cuidan sus intereses un poco más. Bueno, ¿no deberían pedirle a la gente que venga y que pague algo? Lo paga y de todas formas no se lo dan. ¿Creen que eso es correcto? Tal vez esté haciendo su trabajo, pero ¿por qué evita que haga el mío? Porque si quiere pasar por todas las batallas para llegar a donde quiere llegar, ¿quién tiene derecho de evitarlo? Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Acá lo que les está diciendo es, va a quedar feo lo que voy a decir o por ahí un poco guaso, pero si ustedes no tuvieron los huevos para hacerse cargo de las cosas que se tenían que hacer cargo, enfrentarlas y resolverlas, si no tuvieron el coraje y el valor para hacer lo que ustedes querían hacer y no terminaron haciéndolo, es un problema de ustedes. Pero no me impidan a mí hacer lo que yo quiero hacer, porque yo sí tengo el valor para hacerlo. Les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran.
Cada vez dejo más cosas al envejecer, pero así es la vida. Lo único que quiero de ustedes se los pongo enfrente. Es lo correcto. Bueno, yo elijo esta escena como el why, la razón, el por qué, porque justamente es todo lo que siempre estuvo detrás de Rocky como motivación de su carrera de boxeo, ¿no? Siempre estuvo atrás de todo esto el hecho de probarse a sí mismo de que era capaz, en una u otra medida. Y acá, bueno, se termina como coronando, entre comillas, o en Rocky VI, queda más en evidencia, en esta escena me parece que queda muy en evidencia, donde los miembros de la comisión no lo quieren dejar boxear a pesar de que los médicos lo permiten. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que no ocurra una tragedia, un papelón, de que la institución boxística quede mal parada frente a la prensa y frente al público, porque es una pelea totalmente desigual. Y no cuida los intereses de Rocky. Y él lo que quiere es: déjame boxear. De última, el que va a quedar mal soy yo. De última, si pierdo, pierdo yo. Pero dame la chance de poder demostrarme a mí mismo que todavía puedo. Que todavía tengo ese filo del que hablaba Apolo. Ese ojo de tigre del que hablaba Apolo. Y eso es un poco el espíritu de Rocky, ¿no? El espíritu de Rocky siempre fue la perseverancia, el no abandonar nunca. La vida te va a llenar de problemas y te va a pegar y te va a pegar y te va a pegar, y vos tenés que ser más fuerte, y de eso se trata, de ver cuánto sos capaz de aguantar y quedar parado y seguir. Y es un poco lo que hace Rocky con sus peleas y con su vida. Pero bueno, estas fueron las 5 escenas de Rocky que yo seleccioné, de Rocky 1, 2, 3, 4 y 6. Y ahora, con el mapita que les había mostrado antes, linkeamos todo, ¿no? Rocky 1, aquel que entrenaba en Filadelfia, sin un mango, que la gente de la calle lo saluda porque lo conocía de ahí y se hace famoso porque va a pelear con Apolo. En el quién. The Rematch of the Century sería la revancha del siglo. Es el qué, ¿no? La revancha, justamente la pelea con Apollo Creed, que posteriormente Rocky termina ganando. El when es el ojo de tigre, aquel momento en el que Apolo le propone a Rocky entrenarlo para que recupere ese Eye of the Tiger, y la canción de Survivor y el hit que se hizo super mega archifamoso. El where, que tiene que ver con Moscú, con la Rusia de Gorbachev, el último bastión comunista que termina cayendo después de la Guerra Fría, y que también, ¿no?, se simboliza con la caída de Iván Drago, ese gigante que termina arrodillado frente al capitalismo. Y el why, la razón, Rocky Balboa, Rocky VI, vuelve a las fuentes y se demuestra a sí mismo que todavía puede y que tiene ese ojo de tigre y ese filo del que tanto le habló Apolo en Rocky 3. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Espero que los hayan disfrutado tanto como yo. Déjenme en sus comentarios, si tienen ganas, qué otras escenas se les ocurre que se pueden linkear o que tienen relación con estos momentos, o estos momentos quizá puedan ejemplificar algunas otras escenas de las películas de Rocky. Y si tienen ganas de otras películas también, pero bueno, en este caso lo hicimos con Rocky porque para mí es una de las sagas y personaje que siempre me interesó y que me encantan, que tiene mucha tela para cortar y para analizar, y yo trato siempre de hacerlo desde el punto de vista de la comunicación. Bueno, les agradezco mucho este tiempo que compartieron conmigo, que van a compartir quizás cuando reproduzcan on demand, y el saludo de siempre,
Nos estaremos encontrando en otro stream de un poquito tarde. Esta vez se va a hacer. Un saludo grande para todos.